O PP de Boiro denuncia que as taxas de inscrición nos campamentos de verán incrementáronse este ano nun 50%. Lonxe de axudar a conciliación, entenden que esta suba impedirá que moitas familias poidan acceder ao servizo. Nos encontramos que el incremento en las tarifas correspondiente a los campamentos de verano del año 2023, en el horario que va de 8 de la mañana a 2 de la tarde, se incrementa en un 50%. Pasan de 100 a 150 euros el mes, es decir, aquella familia que mande a un niño a estos campamentos en los meses de julio y agosto tendrá que abonar 300 euros. Una vez más, el gobierno socialista de Martiño nos miente. Durante la campaña electoral, el señor alcalde, el señor Martiño, aseguró que no subiría impuestos y tasas. En menos de un año de este nuevo mandato ya ha subido 2 tasas, tanto los del campamento de verano como las de la ordenanza de enterramientos. Os populares critican que o Goberno opte por incrementar as taxas municipais en lugar de rebaixar os salarios dos membros do Executivo. O aforro Rodín permitiría financiar este e outros servizos públicos moi necesarios. Solicitamos sea retirada la tarifa del campamento 2024 y para compensar esos 33.000 euros, el equipo de gobierno del socialista, el señor Martiño, se baje el sueldo en un 15% para compensar ese gasto. Con lo cual, sí cumpliría con esa pancarta que tanto le gusta y estos campamentos de verano serían gratuitos para todos los vecinos de Boiro. En el gobierno de Martiño hay dinero para móviles de última generación, pero no para la conciliación.